lleven, Señor, tu bendición. Te agradecemos, Señor, por este hermoso día que tú nos has regalado y que seas tú hablando a cada pequeño y pequeña, Señor. Te damos las gracias. Amén y amén. Tomen sus asientos. Hoy les voy a contar y vamos a hablar de la historia de Jonás. ¿Alguno se acuerda de la historia de Jonás? ¿No? Bueno, van a escuchar hoy la historia de Jonás. Jonás va a ser este hombre que les voy a mostrar. Este es Jonás. Para que lo lean en sus casas, la historia de Jonás se encuentra en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Pueden encontrar la historia de Jonás. Jonás era un profeta. Era un hijo, su papá de Jonás se llamaba Amitai. Jonás escuchaba la voz de Dios, ¿sí? Y Dios le habló a Jonás y le dijo que vaya a predicar a Nínive, o sea, a llevarle el evangelio a las personas que vivían en Nínive. Las personas que vivían en Nínive eran unas personas malas, desobedientes, no hacían la voluntad de Dios. El tema de hoy de esta enseñanza para ustedes es sobre la obediencia. Jonás era un hombre obediente al principio porque escuchaba la voz de Dios, ¿no? Un profeta era aquel que llevaba el mensaje. Pero Jonás tenía miedo de ir a Nínive a predicarle a las personas porque eran personas malas, personas que hacían daño a otras personas, como mataban, muchas cosas feas hacían ahí. Entonces Jesús estaba enojado con esa gente de ese lugar y quería destruirlos. Entonces Jonás dijo, no, yo no voy a ir a ese lugar porque en el lugar tengo miedo, me pueden matar, me pueden hacer algo malo y no quiero. Entonces él decidió huir, irse de Nínive y tomó la decisión de irse a Tarsis, ¿no? Entonces él tenía esta decisión. Dios le mandó, ¿a dónde le había mandado? No, a Nínive le mandó. Pero él se fue muy bien a Tarsis. Por desobediente se fue a Tarsis, pensando que ahí Dios no le iba a hablar, porque ahí en ese lugar él creía que podía escaparse de Dios. Entonces, él decidió, Jonás, subirse a un barco que estaba yendo a Tarsis. Entonces Jonás dijo, bueno, no voy a hacer la voluntad de Dios, me voy a ir, y tomó un barco para irse a Tarsis. Entrando él en el barco, se echó a dormir, ¿no? Y estaba muy tranquilo hasta ese entonces las olas del mar. Pero de repente se levantaron unas tormentas y las olas empezaron a agitarse más fuerte, que se creía que el barco se iba a hundir y que se iban ellos a quedar atrapados en ese mar. Entonces, ¿qué hizo el capitán de la barca? El capitán de la barca dijo, tenemos que hacer algo. Empezaron a tirar todas las cosas que tenían dentro de la barca, lo tiraron, porque dijeron, pues nos vamos a morir acá. Entonces, todos dijeron, algo hizo alguien que por eso Dios está enojado, o vaya a ser qué es lo que hizo cada uno. Cada uno empezó a orar a su Dios, dependiendo. No todos creían en Dios. La gente que estaba en esa barca no creía en Dios. Solamente Jonás. Pero Jonás no estaba ni enterado porque él se había ido a dormir. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, el capitán agarró, bajó, descendió dentro de la barca y fue a despertarle a Jonás y le dijo que despierte. Le dijo, despiértate, dormilón, nos estamos ahogando. Y entonces le dijeron, vamos todos a orar. Y también dijeron a Jonás, orá porque a ver si tu Dios nos salva, o qué es lo que pasa. Entonces echaron una suerte, ¿no? Todos los que estaban en la barca dijeron, a ver, ¿de quién es la culpa? Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, ¿Jonás qué hizo? Jonás le dijo, bueno, sí, es mi culpa, ¿por qué? Porque capaz que Dios está enojado porque yo tenía que ir a un lado y me estoy yendo a otro lado. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer entonces? Entonces decidieron agarrar a Jonás, porque Jonás dijo, bueno, tienen que sacarme a mí del barco, porque si no se puede hundir todo esto. Entonces agarraron, ¿y qué hicieron? Agarraron toda la gente que estaba dentro de la barca, agarró y
y lo sacó a Jonás y lo tiraron en la mar. Jonás, ya estando dentro de la mar, ¿no? Dios ya tenía preparado un gran pez. El pez era quien se iba a tragar a Jonás. Entonces, Dios, como tenía preparado para que Jonás no se ahogara, ¿qué hizo? Se tragó a Jonás, el pez se lo tragó a Jonás. Y así, ya estando Jonás dentro de la vientre del pez, empezó a orar y a hablar con Dios y a decirle a Dios perdón, porque estaba huyendo de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué dijo? Jonás, ya estando dentro de la panza del pez, estaba 3 días y 3 noches estuvo ahí adentro. Tuvo que pasar eso dentro de la ballena. Se cree, no dice qué es en la Biblia, si es una ballena o qué, pero dice que era un pez grande. Entonces ese pez grande que estaba ahí adentro. Entonces, cuando él se arrepintió y decidió hacer la voluntad de Dios, la ballena lo llevó a las puntas de la mar y escupió a Jonás, o sea, sacó a Jonás dentro de la vientre, lo expulsó. Y ya Jonás, expulsado ya, decidió ir a Nínive a predicar la palabra de Dios, que era eso lo que Dios le había mandado. ¿Y qué es lo que les quiero enseñar con todo esto? Con la historia de Jonás, es que nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios y a nuestras autoridades. ¿Quiénes son nuestras autoridades? En la casa, su mamá, su papá. ¿Acaso que si su papá les manda a hacer algo, ustedes lo tienen que hacer? Porque si no lo hacen, pasarían a ser unos hijos desobedientes. Y es lo mismo lo que hizo Jonás con Dios. Porque nosotros somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. Y a través de su palabra, nosotros tenemos todas las cosas que tenemos que hacer. Dios nos dejó escrito ahí en su palabra cada cosa que nosotros tenemos que hacer. Porque la obediencia, ¿qué trae? Una bendición para nuestras vidas. Pero la desobediencia trae una maldición. Por eso esa maldición que tenía Jonás, que llevó a esa barca, que casi se hunde toda la barca por la culpa de él, por ser desobediente. Por eso es muy importante que cada uno de ustedes sea obediente a la voz de Dios, a la palabra de Dios, que hagan caso a las cosas que le dice mamá, papá, acá en la escuelita a las maestras, que sean unos niños obedientes, que obedezcan en las escuelas a sus maestras. Todos tenemos una autoridad arriba nuestro, por eso nosotros tenemos que hacer caso siempre. Si algo nos dicen es por nuestro bien, ¿sí? Tienen que aprender a ser obedientes y agradecer a Dios en todo momento, orar, hablar con Él y siempre estar dispuestos a hacer su voluntad. Que hoy estén aquí en este lugar es un privilegio, porque hoy están aquí en este lugar disfrutando, más que nada como están festejando, ¿no? Que ya que es mañana, se festeja hoy, están festejando ustedes el Día del Niño, que lo celebren, que estén contentos, de que pese a todo, el año pasado y todo no se pudo hacer eventos ni nada de los niños también por el tema de la pandemia, pero ahora tienen el privilegio que Dios les regala de estar disfrutando junto a otros pequeñitos. Estoy yo agradecida de estar acá con ustedes y espero que este mensaje haya sido de bendiciones para sus vidas y que sean obedientes, así como después Jonás se arrepintió y decidió hacer lo que Dios le había mandado hacer, ¿sí? Entonces, para refrescarles nuevamente, vamos a dar por cerrado, por terminar, les voy a repetir y después les voy a preguntar algunas cosas a ustedes. Entonces, hacemos un repaso. ¿De qué era esta historia? ¿Sobre qué persona? Muy bien. ¿Y qué animal se lo tragó a Jonás? Excelente. ¿Y cuántos días estuvo dentro de la vientre del pez? 3. Muy bien, 3 días y 3 noches estuvo dentro del pez. ¿Y dónde tenía que ir Jonás? ¿A dónde Dios le había mandado que vaya? Nínive. Perfecto. ¿Y a dónde él se fue? A Tarsis. Excelente, eso demuestra que han prestado atención. Perfecto, los felicito. Y así mismo vamos a seguir celebrando, ¿no? Pero ahora vamos
a ponernos de pies y vamos a orar para que Dios nos ayude a ser unos niños, ¿cómo? Obediente. Muy bien, ese era el principal tema de hoy, la obediencia, porque la obediencia nos trae excelente bendición, pero la desobediencia nos trae una maldición. Excelente. Son unos excelentes chicos, los felicito y deseo que Dios los bendiga en gran manera. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a dar por terminado, así pueden seguir disfrutando de este hermoso día. Cierren los ojitos y vamos a orar a Dios. Señor Jesús, te agradecemos por este día, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Seas tú ayudando a cada uno de estos niños, Señor, a ser unos niños obedientes, Señor, a obedecer tu palabra, a oír tu voz, Señor Jesús, y a seguir por tus caminos, Señor. Te agradezco por cada niño, por cada niña que está en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos das de compartir acá todos juntos en tu casa, Señor. Te agradecemos por todo, Señor, y que cada uno de estos pequeños pueda llevarse una bendición a su hogar. Señor, que cuando lleguen a su hogar ellos sean unos niños que marquen la diferencia, que sean la luz de este mundo en sus hogares, Señor, para que todos aquellos, Señor, que puedan conocer de tu palabra, Señor, te agradezco, Señor, por cada pequeño y cada pequeña, Señor, y te agradecemos, Señor, y seas tú bendiciendo a cada niño en este día, Señor. Gracias, amén y amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la maestra. ¿Dónde se nos fue la maestra? Bueno, vamos, mientras vuelve la maestra, vamos a cantar un corito. No sé si se acuerdan ustedes la canción de Jonás. ¿Alguno de ustedes se acuerdan? Bueno, los que no se acuerdan, vamos a repasar. Y los que se acuerdan, pónganse, si no, para que tener más espacio. Si quieren, pueden venir para este lado, algunos. Y vamos a cantar la canción de Jonás. Chicas, ¿ustedes se acuerdan? No la escuché. Bueno, igual es fácil, es sencillito. A ver, chicos y chicas, vengan para acá. Nada, vamos a cantar una canción porque vos no estabas, yo dije